Bienvenidos a Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios TV UNAM, dedicado a discutir los temas de la agenda nacional. Nos encontramos en la sede del Senado de la República, en la Ciudad de México, donde la madrugada del viernes 19 de abril se aprobaron las modificaciones constitucionales en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia. Para analizar la decisión del Senado están con nosotros la senadora Alejandra Barrales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el senador Javier Corral del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Muchas gracias, senadores, por acompañarnos, por recibir a TV UNAM aquí en la sede de la Cámara Alta, pues a unas horas de una decisión que podemos llamar, me atrevo, histórica, no solo por las décadas que llevaba este país sin una actualización jurídica en la materia, sino también por el tipo de directrices que marca ahora la Constitución, que enfrentó resistencias durante muchos años. Pero bueno, quisiera que ustedes, los protagonistas, quienes participaron en la deliberación y en la decisión, nos ayuden a entender, para empezar, el contenido de esta reforma constitucional. Senadora Barrales. Bueno, por supuesto, primero bienvenido aquí a tu casa, la casa de los mexicanos. Y bueno, pues sí, efectivamente, hace apenas unas horas acabamos de resolver el proceso legislativo, la parte que le corresponde al Senado, de un tema trascendente para la vida de nuestro país, no solo por, como señalas acertadamente, el tiempo que anhelamos, que luchamos, y si hay una muestra clara de cuánto y a cuántos les costó esto, sin duda es el senador Corral, que además me da mucho gusto estar aquí con él, es un impulsor de este tema de hace muchos años, de hecho ahí nos conocimos. Y bueno, yo creo que sí hay muchas cosas que nos deben de poner positivos, porque resolvimos esta parte, porque es fundamental, porque es trascendente, porque estamos logrando tocar lo que ya nos habíamos resignado a pensar que era intocable. Estamos modificando lo que pensamos que era inamovible, que era el tema de los poderes fácticos, que era el tema de la democratización de los medios, pues todo lo que tiene que ver con esto, pero que finalmente para la gente, para los ciudadanos, lo que debe de significar es la posibilidad de tener información, primero garantizada, de calidad, con variedad, alternativas y con buenas tarifas, entre otras cosas. Es de eso de lo que se trata. Yo he dicho que es un asunto, lo digo respetuosa, que va más allá de los cables y del número de televisoras y demás. Se trata de democratizar a nuestro país, de profundizar en ese tema. Se trata también, por el tipo de proceso que llevamos, de dignificar la política. Estamos hablando de una reforma que después de muchos años se votó de manera unánime un dictamen, y después lo llevamos al Pleno y bueno, tuvimos una apabullante mayoría. Era una mayoría especial porque es una reforma constitucional, pero logramos 118 votos a favor, 3 en contra, y bueno, un total de 128 somos el Pleno. Estábamos presentes 121, me parece que es un dato que es significativo también. Senador Corral, afirma la senadora Barrales, se trata de una reforma que va más allá del tema de los cables, es una reforma de la democracia. Le hacía falta al proceso de consolidación, de construcción democrática, de libertades, de derechos, de Estado de Derecho en nuestro país, esta reforma. Pues ha sido uno de los faltantes, incluso particularmente de las reformas que la Constitución tuvo en 2007 y 2008 en materia electoral. Esta fue la parte que le faltó, aquella gran decisión de modificar el modelo de comunicación política entre partidos, medios de comunicación y sociedad, porque no tocaba el tema de medios de comunicación electrónica en la parte más importante, que es la competencia y la relación entre estos y las audiencias y los órganos reguladores. Yo creo que una reforma constitucional y legal en el mundo se miden o se valoran en función de si atienden o no el interés público y logran concretar anhelos, demandas sociales, exigencias sociales. Pero también en México, además de esta valoración,
tenemos que hacer una que es muy práctica y muy sencilla. Valorar la reforma en función del retraso que teníamos para mover una línea en materia de la Constitución, para generar bases constitucionales en este tema. Esto es, valorarla en función de lo que tenemos. Y en función de lo que tenemos, la reforma es mayúscula. Es una reforma que da un paso considerable porque concreta demandas sociales muy importantes. Primero del sector académico, investigadores, docentes, luego comunicadores, políticos después, grupos sociales organizados en la última década y un debate ininterrumpido de 10 años que colocó centralmente la idea de recuperar la rectoría del Estado en esta materia. Este ha sido un sector autorregulado durante mucho tiempo y la poca regulación ha sido basada por una colusión de intereses entre medios, agentes económicos preponderantes, reguladores y autoridades. En ese sentido, pues, la reforma podríamos calificarla como un avance muy importante. Va a detonar para el futuro una competencia en la televisión, va a permitir incluso desagregar en la actualidad a la gente preponderante en telefonía y habrá un nuevo estatus para los medios públicos. Como toda reforma, Ciro, tiene haberes y faltantes. No hay posibilidad de concretar a veces cabalmente el interés público, pero creo que incluso frente a lo que ha perdido la reforma tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, al final, en el balance, ha sobrevivido el interés público como eje articulador de la reforma. Senadora Morales, hace no mucho, unos cuantos años que corren muy rápido en términos de la biografía de un país, o llamémosle de la biografía democrática de un país, porque ya se había producido la alternancia, teníamos equilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo. Se aprobó a fines de 2005 la llamada Ley Televisa, antes del proceso electoral de 2006. ¿Cuál es el cambio en el tipo de diseño que se aprobó ahora frente a aquello que se conoció popularmente como la Ley Televisa? Bueno, yo estoy convencida que son dos momentos que hacen una diferencia enorme. Primero, es importante reconocer que en el caso de hace algunos años, que incluso llegó a controversia, hasta donde conocemos fue un tema de unos cuantos interesados, legítimamente o no, pero finalmente de unos cuantos interesados en su tema, en su negocio. Un tema que trató de pasar desapercibido, incluso entrar por lo obscurito hasta que se detonó el tema. Y bueno, llegó a los términos que lamentablemente llegó, y digo lamentable porque es un tema muy importante como para que no pudiera trascender de manera positiva. En esta ocasión de lo que estamos hablando, Ciro, es de que cuando tocas el tema de la reforma en materia de telecomunicaciones, tiene origen primero en una herramienta atípica en nuestro país, que es el Pacto por México. Y digo atípica porque no teníamos ese instrumento, nos da oportunidad de sentarnos ahí, por lo pronto a las tres fuerzas políticas más grandes de nuestro país, PRI, PAN, PRD, el Ejecutivo presente también, y bueno, se enlista entre otros este tema como uno de los importantes. Bueno, nos da oportunidad de, ahora ya se resume de forma rápida, pero bueno, fueron semanas, meses, estuvo también el senador Corral en muchas de esas reuniones interminables, donde intercambiábamos temas, estábamos a favor, en contra, coincidíamos, no, etcétera. Finalmente se construyó un documento que se puso en manos del Ejecutivo. Me parece muy importante hacer la diferencia, no fue un documento creado por el Ejecutivo, fue un documento que estas fuerzas pusimos en manos del Ejecutivo, hizo su proceso, entró en la Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades, siendo otro poder. Ellos consideran importante hacerle otros cambios con los que nosotros no estuvimos de acuerdo, pero también haciendo uso de nuestras facultades, bueno, pues vamos a esta otra parte, pero en el Senado se abre un espacio que me parece muy importante el dar a conocer.
nosotros decidimos aquí en el Senado abrir un espacio para las voces expertas en estos temas. Nos dimos tiempo, fue polémico porque había quien acusaba de que no íbamos a echar para adelante el tema, que queríamos obstaculizarlo, etcétera. Y bueno, abrimos espacio, escuchamos académicos, escuchamos a incluso voces indígenas, sindicatos, especialistas en los temas, periodistas de muchos años. Y bueno, todo eso nos ayudó a ir fortaleciendo un criterio, a ir reforzando las posiciones donde teníamos coincidencia que había que modificar. Y bueno, después de ese espacio nos fuimos a las modificaciones, buscamos el consenso como prioridad. No es sencillo en fuerzas que tenemos visiones tan encontradas. Y bueno, finalmente me parece que un dato, por eso insisto, no es solamente un tema de tecnología, de cables y demás, es un tema de hacer política, es un tema de demostrar que cuando prevalece el interés público nos podemos poner de acuerdo. Y bueno, es otro momento y por lo tanto esperamos también sea otro resultado. Falta la otra etapa, nos falta la ley secundaria, pero bueno, yo estoy segura que se sentaron las bases y ahí estaremos asumiendo el siguiente reto. Senador Corral, antes de que vayamos a analizar cuáles fueron los cambios que introdujo el Senado, las correcciones a la minuta que vino de la Cámara de Diputados, quisiera yo su reflexión precisamente sobre la manera de procesar la reforma. En la campaña todavía presidencial y bueno, que se renovó el Congreso de la Unión, con mucha frecuencia veíamos, para que haya un gobierno capaz de tomar decisiones, un partido necesita la mayoría en el Congreso. Hoy lo que estamos viendo es que la gente no le dio a ninguna fuerza política esa capacidad de legislar por sí sola, menos aún de introducir cambios constitucionales, pero aún así en este escenario de mucha pluralidad están produciéndose acuerdos muy relevantes. El mecanismo procesador del acuerdo, que es el Consejo Rector del Pacto por México, es una muestra de que México debe reflexionar y debe abrir la discusión sobre la posibilidad no solo de la figura de gobiernos de coalición, sino incluso una reflexión más amplia que podría llevarnos a ponderar el debate sobre un cambio de régimen hacia el parlamentarismo. Porque al final de cuentas nos damos cuenta que la pluralidad puede, como lo hemos dicho siempre, ser no solamente el mejor fruto de la democracia, sino un fruto eficaz, un fruto útil a la concreción de acuerdos. El mecanismo del Pacto por México atraviesa por un momento muy complicado, muy difícil. Por supuesto, necesita de una revisión de su método de construcción de iniciativas y luego también de su método de colaboración en las cámaras. A mí me parece extraordinario la existencia del Pacto por México como este procesador de temas peleagudos, de reformas de hondo calado que afectan intereses. El Congreso se ha sentido en alguna forma, o los líderes parlamentarios, voy a decirlo así, los coordinadores o jefes de las bancadas, se han sentido sustituidos por el mecanismo del pacto y entonces han defendido una especie de soberanía, de autonomía frente al pacto. El problema que yo veo es, si analizamos este proceso en telecomunicaciones y radiodifusión, la iniciativa como salió del pacto, pues era mucho más importante, mucho más amplia y mucho más ambiciosa que lo que terminaron aprobando las dos cámaras. Entonces también hay que incorporar otra reflexión. Habrá que preguntarse si los líderes en el Congreso quieren la soberanía y la autonomía frente al pacto para achicar las reformas y ponerlas al servicio de intereses particulares o ensancharlas en función de esa autonomía y de esa soberanía. Y yo creo que este procesamiento demuestra ambivalentemente, digo así, las dos tensiones que están. La cooperación, pero luego también la participación del Congreso en disminuir algunas de las figuras de la iniciativa planteada por el pacto. Yo quisiera que analizáramos precisamente este recorrido de la iniciativa, cómo llega a la Cámara de Diputados, cómo viene después al Senado. Permítanme hacer una pausa para que avancen con sus reflexiones con el tiempo suficiente. Continúe con nosotros, ya lo ve, estamos hablando
con los actores parlamentarios que sacaron adelante la reforma en telecomunicaciones, y estamos hablando también de la calidad de la democracia mexicana, de la amplitud del pacto y de cómo procesar los acuerdos que la pluralidad hace posibles y también exige. Volvemos en unos segundos, no se vaya. Gracias por continuar en Observatorio. Estamos analizando desde la sede del Senado de la República precisamente el papel de esta Cámara en la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Estamos conversando con la senadora Alejandra Barrales y el senador Javier Corral. Les recuerdo que esta charla, como toda la serie de Observatorio, puede ser descargada de internet de la página www.observatorio2012.tvunam.mx. Senadora Barrales, la iniciativa original, que ya aclaraba usted, no es del presidente, él la envía, pero hay un trabajo político de consenso en el seno del mecanismo previsto en el Pacto por México, va a la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los cambios que más deberían de llamarnos la atención de ese proceso legislativo? Bueno, como acertadamente comentaba el senador Corral, lo que se construyó, lo que se puso en manos del presidente, incluso lo que el presidente Peña entregó a la Cámara de Diputados, era un tema de mayor alcance, con cambios más de impacto, más democráticos, más plurales. Y bueno, lo primero que se hizo precisamente en la Cámara de Diputados fue matizar o atemperar un poco esos cambios. Podríamos hablar, por ejemplo, desde lo que tiene que ver con la gratuidad a la hora de este intercambio, el famoso Most Offer, Most Carrier, que tiene que ver con la gratuidad de reciprocidad, ¿no? En tele pública, tele por cable, que era un cambio de fondo que todos estábamos dispuestos a apoyar. Y bueno, también hay que decirlo con toda apertura, bueno, hubo espacio, hubo reacciones de las empresas que de alguna manera se consideran afectadas a partir de estas decisiones, desde los porcentajes también de participación y una serie de planteamientos que tienen como objetivo contener los monopolios, que haya verdadera competencia. Bueno, ahí es donde empezaron a modificarse una serie de cuestiones y bueno, otras más que sobre la marcha fuimos revisando, que incluso por alguna razón no las pudimos poner en el Pacto por México desde un principio, como el derecho de las audiencias, aunque finalmente se comentaba, pero no estaba plasmado. Y bueno, me parece que fue parte de un proceso que sí efectivamente le quitó una parte que ya llevaba un consenso político, pero me parece que, estando de acuerdo con lo que comenta el senador Corral, también hay que reconocer que aquí se confirma la separación de poderes, aquí se confirma incluso la separación de cámaras, no solamente de poderes, somos el mismo poder legislativo, pero hoy está claro que una ruta define y procesa la Cámara de Diputados y una ruta define y procesa la Cámara de Senadores. Y me parece que podemos estar o no de acuerdo con esas definiciones, pero no hay duda que hay pluralidad, no hay duda que hay debate, que hay discusión, que hay desacuerdo, pero sobre todo yo hablo del Senado, que es de lo que a mí me consta y en donde me toca aportar. Hay una voluntad de ponernos de acuerdo. Hoy lo que se percibe de alguna manera largo, hablaría por ejemplo solo de jueves a viernes, aquí estuvimos encerrados por lo menos 22 horas, una cosa así, intercambiando documentos, tratando de ponernos de acuerdo. Es un resumen, pero en realidad hubo quien se levantó de la mesa, hubo quien amenazó con no regresar, hubo quien ya se fue, agarró sus cuadernos y no regresó, ya no vengo. Hubimos otros tal vez más tolerantes de, oye, a ver, espérate, mira, esto vale la pena. Bueno, hubo un pleno que amenazó con desarticularse a mitad del proceso, ¿no? No fue solamente los que estábamos en la negociación, sino de repente hubo quien dijo ya, como no van conmigo en esta otra cosa que nada tiene que ver con el tema de telecomunicaciones, yo ya me voy. Y bueno, y ahí vino también el tener que replantearnos, oye, a ver, espérame, esto no es más que
lo que le incumbe a la nación. A ver, vamos a temperar nuestra discusión política, pero vamos a darle prioridad a esto. Y bueno, en eso el senador Corral, por ejemplo, bueno, pues tuvo un mérito importante, porque parte de la bancada que se quería levantar de la mesa y del propio pleno, pues fue precisamente Acción Nacional, y cuando nos falta un jugador, pues esto ya no iba a surtir el mismo efecto. Entonces no fue sencillo, pero me parece que a eso es a lo que me refiero cuando hablamos de dignificar a la política. Hacer política no significa estar de acuerdo todos, pero sí tener claro que hay que alcanzar acuerdos para la gente. Se está haciendo política en los espacios, además, que están previstos en la Constitución, en la representación popular en la Cámara de Diputados y en la representación del Pacto Federal en el Senado, con los riesgos que puede implicar que una iniciativa no salga tan pura como originalmente fue concebida. ¿Cuáles son los cambios en la parte de la Cámara de Diputados que te llegaron a preocupar, Javier? Bueno, antes un comentario con relación a lo que muy atinadamente narra la senadora Barrales. Estas tensiones que se producen entre grupos parlamentarios y entre coordinadores terminan a veces colocando en la mesa estrictos intereses particulares, estrictos intereses de agentes económicos. Y ahí es donde está mi preocupación. Yo estoy de acuerdo que el Senado y la Cámara de Diputados reclamen autonomía frente al mecanismo del pacto, respeto a sus competencias exclusivas y, por supuesto, yo tengo una vocación parlamentaria desde hace muchos años, tengo un ejercicio en el Congreso, estaría absolutamente de acuerdo en reclamar ese ejercicio soberano. El problema es cuando, al reclamar esa soberanía, ese ejercicio, termina no ensanchándose las reformas. Y entonces ahí es donde está la gran discusión, porque termina la defensa de intereses particulares frente al interés general. No prestigia a las cámaras del Congreso el balance final con relación a la iniciativa presentada. Es muy importante que la hayan aprobado, esa es otra cosa. Pero en términos de su función, de esa autonomía reclamada, se usó fundamentalmente para achicar el modelo. Incluso el Senado terminó restándole fuerza al modelo frente a los entes regulados, en aspectos muy importantes. Siguiendo el símil, ¿cuáles fueron los carriles en los que se achicó, digamos, el diseño Mira, inicial? Yo creo que hubo cosas que en ambas cámaras podríamos calificar como avances y retrocesos. Y también con la misma franqueza con la que lo ha planteado Alejandra y la misma honestidad, yo lamento que algunos de mis compañeros en el Senado hayan contribuido más a los retrocesos en esta Cámara que a los avances. En la Cámara de Diputados se incluyó el derecho de los usuarios de las telecomunicaciones y el criterio de audiencia como un criterio fundamental para determinar dominancia en televisión. Dos avances que yo reconocí. Pero en contrapartida, la misma Cámara le quita la definición muy importante de reglas a la propiedad cruzada de medios y le deja casi como potestativo el cobro de prestaciones en materia de servicios adicionales de telecomunicaciones y de multiprogramación. El Senado incorpora cosas muy importantes que estuvimos luchando en un grupo que formamos, un grupo plural, en donde participó Alejandra Barrales, varios senadores de PRD y PAN, y llevamos una agenda común a promoverla pues, en distintos frentes y flancos, por la vía del PRI, del PAN o del PRD. Y ahí incorporamos temas importantes. Se incorporó derecho de las audiencias, como le dijo Alejandra Barrales, se recuperó la redacción de la reforma del 76, el Estado garantizará el derecho a la información, que ni en la iniciativa ni en la minuta de la Cámara de Diputados venía. Se incorpora el libre acceso a Internet, se incorpora para mí una definición que es importante en materia de uso social, comprendiendo las comunitarias y las indígenas, que creo que avanza. Pero se le relajan las medidas que están orientadas a evitar el fenómeno de captura regulatoria, el conflicto de intereses y la transparencia en los órganos
como IFETEL y COFECO. Lamentablemente se reducen de 5 a 1 año la experiencia en el servicio público, de 5 a 3 años no haber tenido participación en empresas reguladas, se mete una salvedad a las sesiones públicas de IFETEL, y luego la cláusula de contacto, esta que era tan importante mantener en sus términos para que los comisionados no se reunieran más que en público con los regulados, claro, también termina flexibilizándose. Y lo que para mí, lo debo decir, más preocupante, pues fue la flexibilización en materia de amparo, en materia de competencia económica, así como haber eliminado el deber de dar vista al Ministerio Público de las prácticas monopólicas o de los delitos que en la investigación de prácticas monopólicas detectara el órgano regulador. Yo sé que muchos de estos temas se pusieron como un punto de inflexión aquí en el Senado y efectivamente lo que no se quiso es ir, aunque se podía haber asegurado las 2/3 partes, pero no se quiso ir sin la totalidad de uno de los 3 principales grupos políticos. ¿Por qué? Pues porque aquí se necesitan unos para unas cosas y otros para otras. Y en ese proceso, y aún con estas cosas, debo decir que el paso es importante, es fundamental y vale, porque nos va a dar bases para nuevos escenarios. Han comentado este cambio, por ejemplo, en cuanto a la reducción de los años de experiencia o de no haber trabajado ocupado puestos que impiden poder llegar a estos órganos autónomos. Entiendo que ahora viene la legislación secundaria que ustedes mismos o el conjunto del Congreso de la Unión ha puesto 6 meses después de que se apruebe en los congresos locales. Yo quisiera también conversar con ustedes sobre los retos de lo que queda por hacer para que esta importante reforma sea una realidad. Hacemos una pausa y volvemos sobre estos temas. Continúe aquí en Observatorio de TV UNAM. Hoy estamos desde el Senado de la República con el senador Javier Corral, la senadora Alejandra Barrales, hablando de telecomunicaciones. Continúe con nosotros. Gracias por continuar en Observatorio en este programa desde el Senado de la República dedicado al análisis de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Estamos conversando con la senadora Alejandra Barrales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con el senador Javier Corral del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Ha sido una reforma que ustedes mismos han dicho es muy importante frente a lo que teníamos, sobre todo es un avance histórico. Hubo cosas que debieron haber sido incorporadas, pero no fue una operación política sencilla, pudo haberse caído la reforma y la reforma sigue para ser plenamente aplicable. Hay que ir a crear aún los órganos constitucionales autónomos, hacer los nombramientos, las leyes secundarias. ¿Cómo le damos seguimiento? ¿Qué ruta continúa y a cuál hay que estar atentos, senadora Barrales? Bueno, sin duda lo que logramos con todo y estos faltantes todavía, yo también estoy positiva, yo también lo veo como un logro, sobre todo si revisamos que han habido muchos intentos y ninguno había podido prosperar, pero insistir en destacar el cómo es que llega. Llega con a gritos y sombrerazos, como se dice de repente en el argot, de alguna manera ya está, pero de manera unánime una votación que nos permite sentar las bases para ir a esa otra etapa que es la ley secundaria. Un primer reto importante es que tenemos que armonizar la ley de telecomunicaciones, la de radiodifusión, tenemos que fusionarlas, armonizarlas, teniendo como eje principal lo reformado en este proceso. Entonces no es un trabajo sencillo, porque estamos hablando que incluso ahí cuentan puntos y comas, ahí cuenta dónde la coma, dónde el punto, y yo si tuviera que explicarlo, explicaría de manera muy sencilla. La reforma nos permitió ponernos de acuerdo en el qué.
y la reforma secundaria o todas estas leyes secundarias que vendrán, esta etapa que sigue, nos va a establecer los cómo. Y es ahí donde decimos que está lo fino, porque ya está claro que queremos competencia, queremos que no haya monopolios, queremos que no haya concentración, queremos transparencia, rendición de cuentas. Ahora hay que entrar en los cómo. Por eso estoy de acuerdo en esta parte que comenta el senador Corral. No ayuda mucho que no hayamos podido establecer condicionantes para en qué momento reunirse con los interesados en un tema, por ejemplo, de concesiones, de temas que son tan importantes y más ahora que son parte de una responsabilidad del Estado. Bueno, está bien, ya no se dio. Ahora, ¿cómo nos encargamos sin violentar derechos de terceros, ni mucho menos, o de particulares? ¿Cómo nos encargamos de garantizar que habrá transparencia, que habrá competencia, que habrá todo esto? Es ahí donde nos tenemos que poner de acuerdo y viene el tejer fino y viene tener claro cuáles son nuestros objetivos, y también hay que decirlos, vendrá la oportunidad para otros de querer meter mano y ver si en los cómo todavía pueden relajar más todas estas tareas, pero bueno, pues ahí vamos a estar presentes y hacer nuestro trabajo también. Hay otra frase que define el reto. Desde hace mucho se dice que en los detalles está el diablo. En realidad, en nuestro país resulta que es más fácil reformar la Constitución que generar las leyes secundarias o reglamentarias. Hay por lo menos una veintena de reformas constitucionales que esperan una reglamentación o incluso ajustes secundarios a las leyes que ya están y no se producen, porque es evidente que en términos reales no hay la voluntad política para concretar esas reformas. Hay dos riesgos en la legislación secundaria: el que se puedan disminuir los preceptos constitucionales, las bases constitucionales, o incluso negar. Debo decir, si acá hubo intentos serios, porque había pretensiones mayores para achicar la reforma. Digo, recordemos que durante varias semanas aquí se estuvo insistiendo por regresarnos a un órgano desconcentrado o descentralizado, la COFETEL, y no un órgano constitucional autónomo. Si hay pues, si hubo acá intentos por reducir esta, bueno, la batalla en la ley secundaria va a ser verdaderamente intensa, complicada, pero además hasta cierto punto les resultará más fácil a los poderes fácticos o a los agentes económicos, porque la legislación secundaria pues ya nada más necesita de la mitad más uno en ambas cámaras del Congreso. Cuando se requiere necesariamente de las tres fuerzas, entonces las cosas se complican más. Entonces vamos a tener un doble reto. Tenemos un desafío y un reto. El reto de hacer real los preceptos constitucionales en la ley secundaria y el desafío de mantener esta voluntad política de las tres fuerzas. ¿Da bases la reforma para una legislación secundaria moderna? Sí las da. Hay un articulado transitorio que tiene muchas definiciones. Y este método de reforma constitucional, que a lo mejor a algunos les parece medio chocante, ¿no? Sí. Que haya 18 artículos transitorios y a veces cada uno de ellos con 9 o 12 disposiciones. Dicen, bueno, ¿qué es esto? Bueno, es reconocer que en el Congreso lo que no está en una reforma constitucional y en un articulado transitorio es muy difícil incorporarlo en la ley secundaria. Da pena decirlo, pero es la realidad del Congreso. Ese es pues el reto. Decías tú, ¿a qué darle seguimiento? A este proceso fundamental, pero también a otro que es tan importante como la legislación secundaria: la integración de los dos nuevos órganos, IFETEL y COFECO, muy al pendiente de quiénes se van a designar y quiénes van a ser ratificados por el Senado y por el Senado fundamentalmente, ¿no? Porque si se achicaron los requisitos, tanto en experiencia del servicio público de 5 a 1 año, como si se achicaron de 5 a 3, no haber participado en las empresas reguladas, es que se está pensando ya previamente en alguien o en algunos. Y es lo que tenemos que ser muy cuidadosos. Lupa ciudadana, un observatorio 2013 a la integración
de los órganos reguladores, porque así tengamos las mejores leyes, pero si no tenemos a los mejores hombres, las leyes se diluyen y se nos hacen agua. La necesidad de que estos órganos sean efectivamente autónomos, porque digamos un mal debut del IFETEL, como se le ha llamado, de la nueva Comisión de Competencia capturada por los actores que durante años se opusieron a estas reformas, pues podría en una decisión que ya parece menor después de toda la gran operación política que nos han contado, dar al traste con los avances. Sí, bueno, yo te quiero compartir, Ciro, una experiencia, una reflexión que compartimos incluso en su momento con el senador Corral. Dimos un trabajo, un esfuerzo importante para tratar de construir estos órganos autónomos que tuvieran fortaleza, tomaran sus decisiones. No es menor quitarle al Ejecutivo el manejo de las concesiones y o revocaciones y ponerlas en manos de estos órganos. Ahí fuimos de la mano PAN y PRD, estuvimos impulsando para generar estos esquemas, pero precisamente haciendo nuestro trabajo político, técnico, etcétera, hubo oportunidad de platicar y de repente decir, oye, tenemos que revisar que no estemos construyendo un monstruo que a lo mejor después en lugar de 5 nos lo quieran bajar a 1, que a lo mejor en vez de que rinda cuentas aquí, mejor ya no van a querer que rinda. Y esto no se trata de poner un cheque en blanco, se trata del país, se trata de decisiones trascendentes. Entonces, bueno, hay que atemperar estas definiciones. ¿Cómo las atemperamos? Como esto no lleva dedicatoria porque no se trata de personas, bueno, atemperamos con un esquema de rendición de cuentas que creemos que es lo mejor que nos puede suceder, un asunto donde hasta donde pudimos hacerlo, hay que decirlo, hay otras visiones, las está narrando el propio senador, hay otros que tienen otras ideas y si por ellos fuera, pues ni órgano autónomo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estos órganos sean fuertes, sean autónomos, cumplan con su tarea, pero no sean soberanos, que rindan cuentas? No me encanta la vinculación con el Ejecutivo, no, y menos cuando el Ejecutivo no es ni de mi partido, ni mucho menos, pero es una visión adicional que debe de ser más laboriosa que la decisión en 7 personajes que puedan decir, pongo en manos de una concesión. Y bueno, tiene que decir, la pongo en manos de pero además le cuesta 100 pesos. Bueno, yo quiero que el Ejecutivo opine y me diga, oye, no estoy de acuerdo, eso no cuesta 100 pesos, esa concesión que pones cuesta 1,000 pesos. Bueno, debe de haber un debate, la gente se entera, pero además después está el Legislativo, al cual le vas a explicar por qué das en 100 pesos algo que dicen acá que cuesta 1,000 y bueno, que se abre el debate, que entren los ciudadanos, que haya polémica y bueno, que les cueste un poco más de trabajo el defender por qué pongo en manos de quién un valor tan importante y en este precio. Entonces, bueno, fue parte del trabajo que logramos construir, no obstante a que a lo mejor no estaba en nuestras manos sostener los 5 años o los 3 años, pero bueno, está bien, pero que rindan cuentas, está bien, pero algo que me parece que es muy valioso de esta reforma es la obligación de estos órganos. Yo no conozco otro ejemplo, por lo pronto aquí en nuestro país, no sé si lo haya, de un órgano que tenga que presentar un programa anual de actividades al Congreso. Es decir, estos órganos van a llegar a la Cámara de Diputados y al Senado a decir, el año 2015, esto es lo que yo voy a trabajar. Bueno, ya me tienen que decir qué quieren concesionar, a dónde quieren llegar, por qué, cuánto van a invertir. Tienen que presentar informe cada 3 meses a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Tienen que comparecer por lo menos una vez al año aquí en el Senado. Y una cuestión que no es una facultad propiamente, pero se reconoce la posibilidad de que el Ejecutivo le solicite al Legislativo citar a esos órganos cuando no esté de acuerdo en uno de sus planteamientos. Estamos hablando entonces, Ciro, de que está el Ejecutivo, el Legislativo, los órganos autónomos, y bueno, si ya con todas estas manos además nos sigue yendo mal, pues ya estaríamos hablando de otra cosa. Claro, pues está ahí la descripción de cómo se van creando también balances y contrapesos a los nuevos órganos, que son una apuesta por la autonomía, pero al mismo tiempo
esa autonomía no puede implicar que 7 personas hagan lo que su voluntad y nada más su voluntad les indique en una materia tan importante donde se está jugando pues el interés público, como ustedes lo definieron en la propia reforma constitucional. Vamos a ir a nuestra sección de conclusiones. Acompáñenos, estamos de vuelta en unos segundos. Gracias por continuar en esta emisión de Observatorio. Estamos desde el Senado de la República, apenas unas horas después de que la Cámara Alta, como se le conoce, aprobara la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, y para ello conversamos ahora con el senador Javier Corral del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Alejandra Barrales del PRD. Estábamos, Javier, haciendo un recuento de las novedades de la reforma para introducir, digamos, contrapesos en los órganos autónomos que en buena medida tendrán la responsabilidad de tomar las decisiones desde el Estado para mantener la competencia y salvaguardado el interés público en estas materias. Sí, hay también 2 medidas que me parecen muy importantes, o una que homologó las 2 opiniones que van a emitir tanto la SCT como la Secretaría de Hacienda. Desde siempre dijimos que estas opiniones distorsionan la autonomía del órgano regulador del IFETEL y de COFECO, y que realmente eran chipotes que venían en la minuta de la Cámara de Diputados. Insistimos en que debían ser opiniones no vinculantes y que se les pusiera un plazo. Me parece que el haber precisamente señalado un plazo de 30 días, el que no sean vinculantes, y cuando no hay respuesta opera una especie de afirmativa ficta y sigue el procedimiento, pues viene a generar efectivamente respeto al modelo de autonomía constitucional. La autonomía no se puede constituir tampoco en una ínsula, en una especie de ámbito separado del Estado sin coordinación, pero debe ser coordinación y no supeditación de criterios, de ahí la no vinculación. También quedó muy bien, fruto de las adiciones del Senado, el nuevo artículo 105 que incorpora a los órganos constitucionales autónomos como sujetos activos y pasivos de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad. Me parece que este es un gran avance. En términos generales, yo creo que la reforma da pues para empezar la discusión. Entre sus principales mandatos, como ya bien lo dijo también la senadora Barrales, ordena una sola legislación, una ley convergente. Vamos a tener una ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, porque pues son sectores que aprovechan un mismo bien y están en un mercado convergente. Esa es la nueva realidad de esto, a partir de del fenómeno digital. Todo se homologa a la figura de la concesión. Los medios de uso social o públicos ya no estarán bajo la falacia del permisionario. Esta es una gran definición. Ser concesionario como figura única es hacerlo sujeto, pues no solamente de las posibilidades de financiamiento que tienen los comerciales, sino también ser sujeto de las innovaciones tecnológicas en términos de compartición de infraestructura. Hay pues definiciones muy importantes. Yo he señalado que una de las más importantes de esta reforma, o quizá 2 de las más importantes, es la definición a la radio y a la televisión y a las telecomunicaciones como un servicio público. No es lo mismo regular una actividad de interés público que un servicio público, pero además un servicio público, dice la reforma, vinculado a los fines establecidos en el artículo 3 constitucional. Esta se la hemos concedido a muchos luchadores de la democracia de medios en México, pero particularmente a Reyes Heroles, que insistía mucho en esta función social, que a partir de esta vinculación con el tercero y a partir de esta definición de servicio público, podremos desarrollar en la ley secundaria una mayor función social, mayores imperativos a la radio y a la televisión. La autonomía, por supuesto, de los órganos reguladores, estas facultades para partir monopolios, para desincorporar activos, para poner reglas y límites a la concentración, esta recuperación, esta modernización del artículo 7 de la Constitución. No sé si ya lo has leído, pero pues es ahí la conjunción de 2 tratados internacionales que México suscribió,
en el 69, ratificó en el 80 y no los habíamos podido incorporar a la Constitución. Está ahí un vuelco modernizador en materia de reformas de libertad de expresión, de libertad de información, de derecho a la información de los mexicanos. Hay en este conjunto de avances que ustedes describen también los retos de la implementación de la reforma en las legislaciones secundarias, del nombramiento de los integrantes de estos órganos autónomos, pero hay una pregunta que, aprovechando que estamos en una conversación con un senador de Acción Nacional, una senadora del Partido de la Revolución Democrática, esto se fraguó en el pacto. ¿Qué riesgos hay de que lo que sigue en materia de telecomunicaciones pueda verse entorpecido por eventuales discrepancias en otras materias, por ejemplo la energética o la fiscal en el futuro? ¿Cómo blindar esto que ya va, digamos, enrutado hacia la posibilidad de una reforma de magnitudes pues como las que ustedes ya nos han ayudado a entender? Bueno, yo haría una distinción importante, reconociendo el papel trascendente que ha jugado el pacto como una herramienta donde yo he dicho, sobre todo como oposición, estar participando en el pacto. El pacto no es un cheque en blanco, el pacto es una herramienta que nos permite promover y facilitar el acuerdo político en temas trascendentes. Este es un ejemplo de ello. Pero el pacto ya nos ayudó a ponernos de acuerdo en qué queremos en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Lo que sigue ahora son los cómo. Los cómo están en manos de las cámaras. Los cómo tendremos que platicar, hacer un despliegue de oficio político, platicar con el Ejecutivo, porque es a ellos a quienes les va a tocar materializar una parte importante de todo esto, pero yo ya no vería incluso sano el llevar esta parte de esta etapa a otra mesa que no fuera esta cancha. Eso no quiere decir que no podamos escuchar, pero me parece que el blindaje que tiene esta etapa es precisamente el que ya sabemos cómo, ya dijimos todos de qué se trata el juego, las reglas del juego ya están ahí, bueno, ahora hay que entrarle al detalle de cómo los nombramientos, de todo esto que se ha señalado, y que me parece que es donde viene lo fino, viene lo trascendente y donde puede haber muchos intereses. Por eso es importante blindarlo, por eso es importante hacerlo abierto, que se sepa quiénes van a estar discutiendo qué temas, etcétera. Pues siempre es bueno que haya ese observatorio ciudadano que tú comentas y que yo creo que en todos sentidos nos va a ayudar. Y me parece que algo que también es muy importante destacar a partir de esta reforma, en mi opinión, es la fortaleza que le estamos devolviendo al Estado. Ya nos habíamos resignado a ver cada vez cómo poco a poco se va debilitando el Estado, las instituciones, y en el Senado y en todo este proceso lo que estamos creyendo es de nueva cuenta en el Estado. Le estamos devolviendo esa fortaleza, y yo destacaría de esta reforma, por ejemplo, la posibilidad de que el Estado cuente por primera vez con su propia red, de su propia infraestructura tecnológica a mediano y largo plazo. No es algo inmediato, pero bueno, vamos a ser de los pocos países que vamos a servicios de telecomunicaciones al mayoreo. Para poder contar con todo esto, vamos a ser de los pocos países, no conozco muchos que tengan esta posibilidad, y me parece que eso es un gran éxito. No está prohibido que se ayude de iniciativa privada, pero me parece que eso es muy importante porque no solamente es el concepto de que sea un Estado rector, sino que realmente va a tener herramientas y realmente va a tener las posibilidades de algo que ha sonado mucho, sobre todo con los jóvenes, que es el derecho libre a Internet, y que hay que decirlo con claridad para que nadie se diga pues engañado y no se trate de vender otras ideas. Nuestra aspiración es que haya el acceso libre para toda la gente en todas las comunidades y demás, pero tendrá que ser un asunto paulatino. Ahí están las bases, ahí está esta red de la que se le estará dotando al Estado, pero importante decirlo, no es a partir de esta reforma que habrá internet gratuito para todos en todo el país. Es muy importante señalar. Yo quisiera retomar una parte de lo que Alejandra dijo al principio sobre el tema del pacto. Sí. A mí me parece muy importante que el pacto debe tener una transformación. Yo parto de la base de que el pacto debe tener
una revisión de los mecanismos como construye los acuerdos para presentar iniciativas tanto al interior de los partidos como ya dentro del Consejo Rector. Pero yo creo que si tiene esa transformación, el pacto debiera permanecer, e incluso yo no estaría tan en desacuerdo de que ahí se pudiera procesar una iniciativa de ley reglamentaria de esta reforma constitucional, porque ahí hay por ahora un mecanismo que es mucho más interesante y más protegido frente a las presiones de los intereses fácticos, de los grandes intereses económicos. No digo que no permean y derribaron muchas cosas, de la iniciativa. Esta iniciativa tuvo 27 versiones, ¿verdad? Por lo menos, 27 versiones. Y fue un juego de serpientes y escaleras. Subían cosas y luego al rato se caían. Y tú sabías quién metía más presión y luego quién estaba hablando por quién, porque esa es la realidad. Nunca ha estado este proceso de construcción de la iniciativa ni de aprobación de la minuta ajeno a las presiones de los intereses. Lo que pasa es que ahora han sido un poco más listos y más sofisticados en términos del ejercicio de su presión. Ya no lanzaron la embustera campaña mordaza o la embustera operación de censura de libertades, ¿no? Ahora fueron directamente con representantes propios dentro del pacto y en las cámaras a tratar de aminorar o meter cosas. Pero hoy el pacto, con todas las quejas que tengamos de los mecanismos excluyentes, ha sido no solo un facilitador del acuerdo. Lo que presentó el pacto fue de gran calado. Le faltaban cosas, sí, pero fue de gran calado. Las cámaras terminaron achicando la iniciativa. Yo digo, eso es lo que nos va a pasar y nos puede pasar en otras leyes secundarias. Siempre es muy importante que el presidente de la República, como un factor importante de poder en el país, hay que admitirlo, esté de entrada en el lanzamiento de una iniciativa. Es un poder que hay que aprovechar. No es lo mismo que lo presenten los coordinadores parlamentarios a que también lo firme Peña Nieto. Pues ese es un mensaje también muy importante de poder. Le toca ejecutar. Pues yo les agradezco, creo que nos han ayudado, uno, a comprender la reforma, pero también la complejidad de la operación política que está teniendo lugar en donde debe tener lugar, que es en la representación popular, en la Cámara de Diputados, en la Cámara que resume el Pacto Federal. Quedan pues muchos obstáculos que sortear para que lo que hasta ahora ha sido aprobado aterrice en la realidad. Desde TV UNAM les agradecemos nuevamente su disposición por explicar a los universitarios y al público en general esta materia en donde en buena medida nos estamos jugando, sí, el acceso a la información, el derecho a la información y también la calidad de la democracia mexicana. Muchas gracias a ambos y por supuesto gracias a ustedes por haber acompañado esta emisión de Observatorio. Ya lo sabe, el domingo a las 9 de la noche repetición y nos vemos la próxima semana aquí en TV UNAM. Muchas gracias.